Hola, buenos días. Mi nombre es Raúl González, soy el director de OMG International. Quiero presentarles aquí al ingeniero Schultetus, especialista en tecnología NIR. Quiero decirles que nosotros estaremos en el stand 301 aquí en FIGAP. Para cualquier pregunta que tengan, duda, se las vamos a contestar en cualquier momento. Y también vamos a tener ahí equipos en vivo para que puedan ver la presentación. A continuación, el ingeniero Brian le estará hablando en inglés. Y si tienen sus audífonos, por favor, pónganselos para que puedan seguir. Esta tecnología la tenemos muy avanzada ya en todo el mundo, utilizándolo en la fabricación de alimentos balanceados, tanto en polvos como en peletizado. Entonces, por favor, recibamos con un aplauso a Brian Schultetus. Gracias. Thank you. Y preparen las preguntas que esta vez son en inglés. Yeah, sorry, Jokes my aside. Spanish Me is very disculpo bad, porque mi so, español no es muy bueno, we'll stick with English and we'll try to así keep que it voy a slow. tratar de mantener un buen ritmo. So Así today que el I'm día de gonna hoy voy a talk to you hablarles about, sobre process NIR procesos NIR and some of the y drivers algunos de los that are you're seeing in the motores industries que today vemos that are en la industria causing many companies to hacen move que towards process obviamente NIR. las So empresas we'll look at some estén of the yendo drivers en esa behind, tendencia de utilizar procesos the para adoption of análisis process NIR instruments, infrared o some NIR por installation sus siglas en examples, inglés, y vamos a ver how algunas to put those, muestras, ejemplos y cómo processing hacer que los NIRs into your procesos process. empiecen ya a Some factors to implementarse consider y when los you're choosing factores que NIR, deben de for considerarse your cuando se process. There's determina quite a el lot sistema of different NIR. Hay systems out obviamente there. una gran cantidad de sistemas Some lessons disponibles y learned and las best lecciones practices, aprendidas, así como las mejores prácticas del sector. for a successful Para implementation. una implementación So, exitosa. of course, we'll have a Y question and answer session. vamos a tener entonces esta sesión So, contemplando I wanna todos start, estos temas y voy a by iniciar going over a little bit of what explicando NIR lo que is, es just so everybody's on the same NIR para que page. todos estemos en la misma So página. NIR basically, Infrared, como NIR les is near comentaba, infrared es light. esta luz We're taking that light and cercana shining a it onto a infrared. sample, for instance, Entonces a feed podemos sample. ver algunas muestras And bajo las moisture, cuales the se analizan protein, las fats, proteínas, things like that, are gonna grasas absorb y specific humedad que wavelengths of tienen un light, peso específico. because Y those are made up of HO hay, and por ejemplo, different bonds, diferentes enlaces químicos carbon, hydrogen y bonds de that are carbono gonna vibrate que and se bend, llevan a cabo a nivel at different wavelengths microscópico, of y light. por ello And so that esta luz nos energy ayuda can a be identificar absorbed, la absorción into de that luz sample, a lo que and es what la you, muestra que estamos ultimately analizando get para is que this al final de spectra. cuentas podamos tener el So this is espectro an completo, absorption y spectra este viene from, siendo some sort of el organic de sample, una muestra orgánica como se and muestra en that can pantalla, give you a lot of y vamos a information tener using chemometrics to quimiométricos, things así are, like como moisture and humedad, protein, proteína, fat, and grasa, other, así como otros constituents in your sample. componentes que conformen su One of the muestra. things that Y NIR, lo que también hace la doesn't do tecnología del well análisis is NIR with, tiene very que low ver con concentraciones concentration, bajas, donde constituents. quizá ahí So things los that are down in the componentes, por ejemplo, ppm si están a nivel levels, de partes por millón, or minerals, o, digamos, a lot of people always minerales ask, can you measure salt que se with quieren NIR? medir, incluyendo You la cannot sal. measure salt with NIR Permítame directly. decirles que no se puede Sometimes medir you can measure directamente. effects of salt Entonces in a se sample, podría medir en un because it will sentido affect general, the pero water podría afectarse that's in the el agua sample. de las So muestras. Por it's kind of ello a yes no and se no. mide con NIR. A little bit of Tendríamos que hacer history un on poco de NIR. So NIR cuestiones de was really otros started being cálculos. used Vamos a in the hablar de late la 60s. evolución, y esto Early inició, 70s, you en started to los see the adoption 70s, y ya en la in década de los 70s very se large veía en labs, but laboratorios these de instruments were mayor run by envergadura scientists and they y were quite científicos complex. que obviamente Took a echaban lot of mano hand-holding de estas to keep tecnologías them bastante avanzadas accurate. para que el nivel de But by the precisión fuera mid-90s, you el started to see óptimo, the pero para la adoption década de los 80 more ya empezamos a ver often esto in más quality control frecuentemente labs. So en they laboratorios de became a lot control de more calidad, y robust, se hizo una easier tecnología más to use. robusta, mucho más fácil de Software was utilizar, con a bit more software simple. más fácil también de But these entender instruments still required e quite a bit of interpretar. Sin hand-holding embargo, to estamos keep them hablando de accurate. cómo So se you're constantly llevaron running las samples primeras on tomas the de instrument muestras que and se in llevaban the al wet instrumento, y qué chemistry tipo de química to adjust that o instrument back proporciones químicas into, podrían ser analizadas. accuracy. Y de una manera u otra estabas viendo los But parámetros today de we have precisión. much En la better actualidad, sin technology. embargo, We have tenemos things like diode buena arrays and tecnología, scanning tenemos, por ejemplo, monochrometers. monocronómetros, y también And the tenemos instruments otro are tipo de much more instrumental que es mucho robust. más robusto en You comparación should be con lo able que to se take an tenía. instrument Y now tomas un and set instrumento, por those ejemplo, en la actualidad, the y biases no and va a things haber like that on the sesgos instrument.
and really be able to run many months without having puedes to do any adjustments. trabajar durante Of muchos course, you meses wanna sin check necesitar that, but, calibraciones o ajustes mayores. you usually find that Entonces, they're very stable. son bastante estables. Esto es So lo que it's kind se of led to tiene some en la simplicity in actualidad. the instruments, and Entonces, now you're starting to see en that el adoption pasado into the veíamos process sistemas muy environment. sencillos y tratando de analizar la mayor As I cantidad de started variables maybe in o the componentes. 2010s, Así que en esta década at that de point, you were kind of seeing 2010 more es of a cuando se laboratory empezó a ver un instrument poco being más complejo, modified esto es, and put into a dispositivos process modificados environment. que ya no But estaban today con you'll find muestras that en the sí, sino instruments are very directamente specifically designed con for los that elementos de la naturaleza, really con todo lo que robust, pudiera afectar el entorno, digamos, del challenging equipo. environment. Y muchas veces Sometimes son the process entornos bastante environment can be desafiantes. Por very ende, challenging, la wet or complejidad del very hot análisis, and por things ejemplo, like that. altas So you have temperaturas. instruments that are made Y, very hay specifically for instrumentos those rugged entonces que environments. están manufacturados con estos So what would motivate a company ¿Qué es to lo que hizo move que to a nuestra process empresa instrument entonces from y a muchos laboratory de instrument? hecho vayan hacia este It proceso really all de comes NIR down to infrared? profitability. Bueno, todo tiene que ver con la Process rentabilidad. instruments are purchased Los strictly on procesos y return los on equipos investment, para el análisis de unlike a procesos laboratory where it's se kind of a requieren thing dentro de that un you entorno de need. laboratorio You have to y have it necesitas to entonces release contar con product and bring product in. producto Processing para AR poder hacer is going los to, análisis it's going to have to make correspondientes you money. y la You're going to idea have al to final de show cuentas that es generar la profitability rentabilidad to y management in qué order tan to get funding. rentable puede ser un Some of the sistema ways you can do implementado. that Puedes is hacer, por to ejemplo, increase the yield of your incrementando el product, rendimiento de los productos maybe o minimize minimizando variations las if you're having a variaciones lot of en caso de variations que in your tu product, producto cuente con varias maybe energy savings, and then lastly, modificaciones reduce o manual alteraciones labor en el proceso y también para reducir lo by que es la mano de not obra. having to Esto have es an no operator tener go un out and operador grab a que manual vaya sample every cada hour hora a tomar and then, muestras y que las hope traiga al that sample laboratorio o al represents centro the de last análisis hour. y que pueda así You're able to get complicar. real-time Por results. ello, la idea es tener resultados en tiempo real. So it's really kind of the natural Entonces, next ese viene step siendo el paso, el siguiente within paso IR. natural So cuando like I hablamos said, de the los laboratories have been analizadores using these NIR, type dado of que el laboratorio equipment for ya many lleva mucho years. tiempo trabajando con They este know tipo how de to work entornos, with saben them. cómo They're very trabajar, o robust sea, at los this científicos que point. están a cargo de And estos so análisis there's saben really cómo kind of a manipular los push now, dispositivos e interpretar especially los from management, hallazgos y también esto to es algo more que se automate impulsa the desde process. la gerencia And para the use of poder NIR is así going to be generar la required for that rentabilidad y because cumplir you con have todos to los get this parámetros de acuerdo al sector information al que into your atañen process y control así systems poder in order tener to make todos los these procesos in decisions. situ en tiempo real What are the y con alta reasons precisión. Una de las that razones por automation las is cuales la automatización kind of tiene being que pushed ver con from la the forma en que se management's impulsa perspective desde is la because there's a gerencia, real como les challenge mencionaba, now es for porque skilled hoy día labor. estamos hablando de I mano de obra don't know how capacitada y esto es difficult it is in un reto Mexico en sí. right No sé now, cuál es la but complejidad certainly en in the México, pero US, sin duda after en the Estados pandemic, Unidos we a partir lost de a la lot of pandemia very hemos experienced perdido people. mucha They gente altamente experimentada y capacitada en stopped varios working, frentes, por retired, ejemplo, que han and things dejado de like that. trabajar So, o que se han jubilado it's o become por otras more and more razones. Por challenging for us ello, to la find complejidad that se ha skilled labor. And incrementado then if you do y find si it, encuentras mano it's de going to obra cost you a whole lot calificada, te more va a than it costar used to. muchísimo So, más que lo que solía costar. Y este es uno de los problemas and then o secondly, retos. Y en segundo lugar, there's kind of a también push ha habido for un impulso more hacia information. la recabación de More datos, information más is y más driving datos. Hoy everything. día So you los want to datos increase your manejan el testing mundo, por frequency, ello la frecuencia con la which cual is puedas going to obtener o require then more recabar manual datos labor. va de la So mano it con kind of makes sense aquellos que now puedan to, interpretarlo be y able to put obviamente that process aterrizarlo instrument para que in el there and be instrumento able to o get those dispositivo que real-time estés results utilizando back te to dé your los control resultados y systems, te lo where puedas your operators or your te pueda automation system servir, can que make those pueda decisions. verdaderamente cumplir con su función. There's Y been a lot of también ha technological habido developments muchos desarrollos over the tecnológicos years. con el So paso de los like I said, años. the Como les instruments are decía, much los more dispositivos hoy robust. They're día very o instrumentos son mucho más specifically, robustos purposely y tienen built estos for the process diseños environment. específicos Many para of them have entornos no moving parts in complejos them any y longer. las partes o piezas Prices, of también course, have tienen come down durabilidad. Los because precios there's been también more han sido adoption of these types of reducidos con el paso instruments del in tiempo por la the adaptabilidad de los process procesos. world. Estamos hablando So that de always un helps mundo en lower el cual price, but todo esto llegó a there's revolucionar also a la lot forma en more que se hacen affordable muestras options y out there now. análisis You're starting de to see dichas these muestras, like así control como boards and things cómo that are manejar la kind of información built con for tableros multiple, informativos, con dashboards, con todo multiple tipo de tasks. They're kind of an off-the-shelf información. type Y boards.
and se that makes requieren them también much more grupos de robust, trabajo que but then puedan also much analizar more esta cost información, effective. pero So el it's costo going to help lower van a ser mucho the más price costo of the efectivos, instruments. dado que hoy día la gente está mucho más And capacitada then para poder it's echar become a mano lot de esta more easy tecnología. to Por implement ello, these type of se ha instruments too. facilitado el The aplicar software esos has instrumentos. evolved El now software ha to the evolucionado point hasta where un punto like a control en el engineer cual el ingeniero can de really control understand how to va communicate a with saber these perfectamente cómo using many comunicarse of a través de dicho the standard software industrial utilizando communication protocolos protocols, estándar de la the industria software to y un interact with the software, por ejemplo, instrument para poder are interactuar con much los easier to use. So dispositivos, like que va a our facilitar instrument, el for instance, proceso is very y es amigable con el similar usuario, to working digamos. with an Por iPad. ejemplo, es como si estuvieras trabajando So con un you don't iPad, really con need una to read tableta. No necesitas instructions. leer las It's instrucciones. icon-driven. Esto It's tiene very iconos, intuitive, es intuitivo, very es fácil easy de to utilizar. use. And Así que then thirdly, la calibrations calibración have o los developed over the parámetros de years, calibración and many se han companies would have facilitado. Durante large, muchos vast años databases las empresas of tenían bases de calibrations datos that are going to work enormes pretty well for you y right out of the era muy box, so it doesn't complejo. require a lot of En la actualidad application esto se ha development. At this simplificado. point, you can almost for a Prácticamente lot of your bigger markets, con you los can grab mercados an más instrument grandes right out of the puedes box, put it sacar in, el and instrumento it's going to be very dispositivo close as directamente soon de as la you turn caja it y on. lo enciendes y listo, ya estás preparado para empezar a trabajar. So I'm going to talk a little bit about some of Hablemos the ahora measuring de points to de consider. los puntos de medición a They're not considerar y necessarily right for que no everybody, aplican a but todos there los are definitely sectores, obviamente, places to pero consider, hay and they're going to be cuestiones different for importantes. every Cada process. Every process proceso has va a tener sus kind of its características, unique dado que son problem únicos, spots, I guess, y tendríamos or places algunas where you're kind of áreas en las losing some cuales profit, se está and perdiendo you could benefit from a rentabilidad. process Se in puede IR. tener un sistema de análisis I'm going to NIR start a little para bit kind of beneficiarse outside the de él. box here, Entonces vamos a all the way pensar back un poco to fuera de la caja y the nos field, vamos al where campo. the farmer is Vámonos actually a donde los harvesting like the productores, grains and things agricultores like están that. ya You're cosechando starting to see producto NIR y being quieren saber adopted cómo there. adaptar Certainly un in your sistema de inspection points where análisis you're bringing NIR your raw infrared materials y in, de you're qué going to want manera to measure your puedes things like medir moisture and humedad, protein and be able to contenido bin proteico and grade that y material coming ver in. en qué calidad o grado viene el producto batch y mixers, también mezcladores de it's a great lotes place y to ese es un measure lugar to make excelente sure para that poder you've got the medir right composition, y asegurar de que tienes la the composición mixing. o los porcentajes The correctos. drying is probably the Y number one tenemos spot, un punto probably the best spot to start donde with. puedes iniciar dentro de cualquier And then proceso, por lastly, ejemplo, your secado loadout y luego la portion descarga, of your que viene plant siendo una to parte measure de la planta the material en going into donde the el trucks or into your material ya sacks. está siendo embalsado o embalado So like I o said, ya en adding vehículos the de process transporte. instrument, or Tenemos the el NIRs, I transporte should say, to que se pueden beneficiar. Bueno, entonces combines is podemos a relatively combinar new el concept. sistema de It's been análisis around NIR. for Es un a few sistema que ya years tiene now. muchos It's really años starting to grow. y ha But there's a evolucionado, lot of really obviamente, pero big hay advantages to muchas this, and it ventajas really en hasn't este evolved sentido. yet, No ha but the llegado al vision is punto definitely there. completo de evolución. So Sin for the embargo, farmer, estamos viendo they de qué can manera see puede their beneficiar real-time a values, los productores en for instance, campo. on Por protein. So if ejemplo, they're lo que es out in the el field and they're bringing in contenido de soybeans, proteína, they en may lo que find a es spot in soya, their crop maíz, where the protein trigo, values are y higher vamos a ver than in other spots because of lo que rain, es things like el that, factor ambiental, soil digamos, conditions, el and so factor they can pluvial o actually sequías que choose pudieran to afectar. harvest that Por part ello, se separate podría hacer and una bin that cosecha por separately, separado or y even sell así that directly to venderla a plant. directamente a una planta So kind of procesadora the vision o a un is cliente. that this data will be Entonces, real los time pushed up datos to a que son en cloud tiempo real where van a farmers, grain elevators, de and even ser processors distribuidas can de see tal what's manera coming in off the que fields, todas and las they can partes make a involucradas decision pueden tomar possibly to mejores even buy directly decisiones from the en tiempo farmer y forma and y comprar maybe cut out directamente del agricultor. the receiving Y station, entonces or el área de inbound if nothing else, o it recepción gives you an podría idea darte of una what your local mejor crops are going idea to look del like aspecto que van a for your tener tus formulation that cultivos coming year. So en años I think venideros. there's going to see a Puedes lot of ir growth in this point, modificando las and a lot of valuable formulaciones, las information. recetas. But it's Así que just con kind estas of bases de evolving datos, la right idea, now. al final So de cuentas, es seguir evolucionando. the next Y place you're going to want to también measure in your quieres process is medir your incoming raw el material material. de So you're ingreso, going que es to lo want que to estás verify that recibiendo you're getting a la hora de
analizar protein, your el contenido moistures are proteico correct. y la humedad, los A lot of porcentajes times with correspondientes, NIRs y you con can un actually análisis identify NIR materials. o NIR So I know a lot of puedes feed companies will medir bring in una gran maybe cantidad de hundreds of componentes, different incluso types of más de 100 materials, diferentes en algunos and you need a casos, way to y identify and poder make sure así that identificar material is what que it el says it material is, verdaderamente es lo and que it doesn't dice get que es, mixed or y binned in the que no wrong vayas a spot. mezclar en la tolva o So you can use contenedor an NIR. incorrecto. Typically Entonces, use a con NIR benchtop vas a instrument for tener un that. instrumento en la parte Because superior these que va a benchtop instruments medirte. are very versatile. They Es can measure muy lots of versátil, different es types uno of que se coloca samples. directamente sobre el It contenedor o doesn't sobre la require tolva. Es muy any práctico de utilizar. feeder or anything Y to no feed se that necesita, sample por into ejemplo, it. ningún alimentador directo al dispositivo o So by analizador en measuring este the caso. grade of the Y sample, you can puedes también possibly then medir catch things like higher lo que protein son samples. muestras en Maybe you cuanto a can proteínas bend se those separately refiere, so you y can profit more from puedes that a lo sample mejor or that particular tener más load. ganancias con una carga o con un Possibly lote en blend that with particular, some other y lower grade quizá vas a grains combinar o mezclar be more con granos profitable. de menor o You mayor can calidad, optimize y your puedes formulation, optimizar la fórmula de acuerdo a las and then necesidades you can, de la grade that contraparte, en material este caso lo que el yourself instead cliente of o el just sector te relying on está those pidiendo, y CFAs. tienes que ir trabajando en base a estos resultados, a lo que te va dando el analizador. Mixing is a great La mezcla point de to ingredientes measure es at. So you sumamente can, with an importante. instrument and a Puedes mixer, colocar un you can instrumento detect things en la like missing mezcladora y ingredients. puedes ver cuáles son los I know porcentajes things like can de happen cada when you uno get de a los clog in componentes. a ¿Qué pasa system si and hay maybe one un of the bloqueo, ingredients si está doesn't tapado el get sistema? into the ¿Qué está mixer, pasando con and you don't cada uno find de los out until componentes? Y you've already got a finished obviamente product. hay ocasiones en las cuales By no te having enteras a hasta que tienes processing el producto ya instrument in terminado. your Y mixer, you're able to aquí detect podrías, that con el missing sistema ingredient and NIR correct that infrared, before ver en you qué ever punto extrude that exactamente hay un product. problema en la extrusión You o can cualquier otro de los certainly change your blend etapas o ratio fases, on the fly. y también And puedes one of the things that I trabajar think is really directamente interesting by putting a the la hora de instrument agregar in el this producto, particular location y is you me can he dado monitor your cuenta mixing que puedes times. también monitorear So by los watching tiempos the de standard deviation of that mezclado, mix, you viendo can see when las it desviaciones becomes estándar. homogeneous, Puedes ver qué and tan you can stop your homogénea mixing. So by o reducing qué that tan poco mixing time, homogénea you es can una mezcla, potentially puedes detener increase your el throughput. proceso, así incrementar tu volumen. Vas a tener mayor And then tightening safety margins is certainly confianza en el proceso. a key También es to measuring in the clave mixer too. medir en la I know I mezcladora. see oftentimes that He processors are visto frecuentemente targeting que los quite a bit procesadores above están, por their ejemplo, target tratando goals, de llegar their spec a sus limits, metas, because they don't want to no run short. quieren, That's the last thing they want quedarse to do is cortos have not enough en protein cuanto a or something proteína, in digamos, their feed. en lo que es el So they're going insumo, to target en el high pienso so that que they can están always achieve produciendo. that Así minimum que spec. las especificaciones I've seen, mínimas y máximas you know, son some that are like factores 6%, a considerar. running Podríamos average tener like un 6% promedio de higher. So 6% por encima just by del reducing that by a máximo, couple percent y could be very beneficial cualquier punto and have porcentual a lot of cost savings. podría ayudarte a ahorrar si se hace correctamente. Where a lot of Hay processors una gran start, cantidad and de it's kind of procesos usually the most profitable que point in the process, empiezan desde el is punto más redituable, monitoring the y hay que moisture. entonces So monitorizar monitoring lo que moisture, es la humedad. you're selling Y water. para You're not having to esto, put all that la energy idea es no into agregar your agua de process más to o dry that energía de down, más para and que then luego you're selling lo that vayas a water secar y at a así much higher tener profit. muchos más gastos. La idea es Not only do you reducir do costos. that, but you can measure it. Puedes entonces you can measure that after your medir extruder después del or after your cooler, extrusor o del or for pet enfriador food para, processors, digamos, alimentos para measuring that mascotas, after your dryer, después de la controlling your dryer secadora, y through that controlar esta process fase del NIR. proceso con mucho más So what's that going to do for the precisión. customer? You're going to be able to, Entonces, like I para said, sell el more water, cliente, la reduce idea es no energy cost, venderle más agua and y también definitely improve your reducir pellet el consumo de quality. energía mientras You know, as the incrementas la calidad pellets, del moisture gets pelletizado. lower, they Dado can que crumble more. Lo que quieres you es get que more no se breakage, aglutine, que no se and rompa, then que if your tenga una moisture is too high, calidad. Y si la you can humedad certainly get es mold elevada and other que sobrepase las issues with especificaciones your pellets. So indicadas, va a afectarse, you obviamente, can get la a calidad better del producto. product Un buen and producto sell more water. tendría agua soluble, pero en proporciones correctas. Seeing Y bueno, some
trends Vemos to algunas put process instruments tendencias in the loadout, en la descarga and there's a lot of benefits y to doing that. beneficios que se pueden hacer en esta First, you etapa. can Por ejemplo, puedes monitor monitorizar o what's going in the monitorear truck lo que está and verify cargándose that you're putting the right al materials. transporte You have y all these puedes different así mixes. You tener want to make sure mezcladoras that right mix is going con, into the truck before the obviamente, los truck is porcentajes filled. correctos y lo puedes A lot of asegurar companies de are antemano. starting Muchas to print their empresas están COAs based empezando on a that, imprimir and the los nice thing about that formatos is y you're printing a C of A that's based aplica on the entire composite of what's gone into para that truck, poder not just tener a few grab samples that are supposed to represent that truck. COA So it really improves tener the el confidence in your análisis customers by de tal seeing manera que that te da compositional confianza. Y C of A. también tus clientes van a tener la confianza de que todo It's going está to give you a lot more consistency, better haciéndose de forma quality consistente, material, con buena and calidad, happier y customers, vas a tener which is going to también equate to better customer clientes mucho retention. más satisfechos. So this is kind of a Esta graph. es una It's gráfica, from our software, es actually, el certificado de of what análisis, COA por sus siglas en inglés. A lo moisture que nos control referíamos, tenemos and aquí protein estas control look gráficas, like. como So les this is mencionaba, que hablan de just humedad, proteínas, y monitoring bueno, a la system idea es that's tener in a este monitoreo manual mode. constante So y operators are los just using operadores their están instincts and siguiendo grab su instinto, samples, tomando taking those to the lab muestras, probably llevándolas al once an laboratorio hour, una vez and getting una vez that por hora, moisture and protein y value, viendo and la then going humedad y back and adjusting proteína the y regresan process. a ajustar So el you can proceso. see you kind of have Puedes these darte cuenta swings que above and below tienes the target picos y values. mesetas. So the green Y la line línea would be your verde target value. sería So they're kind of la overshooting and meta, y undershooting. puedes estar por encima And o por then debajo de you're seeing ella. the same thing in Y your lo vas a ver protein, también en el inverse perfil de las relationship to the proteínas moisture. en relación con la humedad. Yeah, and at the end of Y the al day, the final average del is día, probably el pretty promedio close to what they está want, muy but cercano a lo the que se está consistency is not tratando de there. conseguir, pero no hay consistencia. ¿Qué pasa en estos So if we casos? look side by side, Si kind of a comparas manual lado a lado controlled estos system sistemas de versus control this would be the manual típicos, controlled system. o sea, And this is a manuales, system that's run in con automation uno mode. automatizado, You can see these el lines primero have really está flattened basado en out, el and operador, they're el hovering segundo es right there automático. at the Aquí te puedes dar the spec cuenta limit. Cuáles son los So límites you've really de las got a much more especificaciones. consistent Por ello product vas a generar, with the sin lugar a automation, dudas, un producto mucho más with the feedback uniforme from the por la processing retroalimentación IR. que el mismo sistema te está brindando. This is just Aquí an example, vemos un maybe different for ejemplo you, que quizá but no aplica en los sectores in en the los que están U.S., ustedes, speed pero en prices can Estados vary, Unidos I think los maybe precios de los $400 to piensos $1,400 a pueden ton. variar varios dólares So por by selling tonelada, more así moisture, que vendes más you're going to humedad definitely y increase your puedes profitability. incrementar tu I just took an rentabilidad. example of a Puede smaller ser una mill diferencia de doing 600 a 20,000 $700 tons a por year. tonelada. Aquí tenemos And un if we looked ejemplo at reducing the protein que cuando reduces la by only 0.5%, proteína por in 0.5%, one en year un we año would sell podríamos tener 100 tons 100 more toneladas más en material, cuanto a which material, would equate to a que profit of equivaldría a $60,000. So $60,000. that would pay for the Son instrument. $600 más The por ROI would be tonelada. about 1 year Entonces, on el that retorno sobre la application. inversión Just va looking at ser the savings óptimo. there, Vemos en esta not including things like diapositiva energy savings, ahorros. Aquí and también then a more podríamos quality, considerar lo que son ahorros en consistent cuanto al product. consumo So energético y there's todo definitely lo que pretty easy puede ways hacerse to get de a return mejor on manera investment para just tener by monitoring un your retorno moisture content. de la inversión simple y sencillamente por monitorear. So where La would these humedad. instruments go? ¿En There's- dónde podemos colocar estos and what do we need to consider when we dispositivos? place one of these instruments ¿Y in qué es your lo que debes de process? considerar cuando los vas First a and aplicar a foremost, tu proceso? especially En with primer feed, lugar, especialmente dust con hazards piensos, are something you have tendemos to consider. polvo y So is problemas de that particular area that you higiene, want to así que monitor? hay áreas Is that muy a very dusty especiales, son environment where you're entornos going to require a bastante sucios y HAZLOC vas a necesitar un certification? tipo de So certificado HAZLOC has como for HAZLOC, dust is a class 2 clase 2, environment, entorno clase and 2, then you have y different hay divisions. So division diferentes 1 divisiones. La would 1 be like where dust sería is en donde always hay mucho present. polvo, siempre And then in presente, division 2 is y el where 2 dust may sería be en donde present. quizá haya polvo So these are things you o would want to suciedad discuss with your presente. engineers Esto and es your algo safety que deberían de staff hablar to con make sure that you're ingenieros going de to choose an control y de instrument that meets seguridad the y todas safety las partes requirements
for the area. interesadas para You may el find that mejor there's no efecto. zoning at all, A lo mejor specifically like outside estás viendo environments que hay generally don't have the entornos zone en los rating. cuales no haya este problema. Is this a wet environment? Un If it's a wet entorno environment, húmedo do we need to be able to power wash requerirá this thing and algún not tipo damage de it? So dispositivo you'll o find like different ratings, carcas IP ratings. que pudiera So IP 65 proteger. or 69K would Podemos be your tener highest rating, 65 o 70 where you can que actually es lo hit máximo. that with a power Y, washer. I generally advise normalmente people no not se to va do a that lavar on purpose, directamente o but aplicar we all know lavado con agua. how Sí, por ejemplo, how things go, podría and eventually afectar some estos operator or some sistemas si maintenance se requiere crew will mantenimiento. decide that it's a good idea Y and they'll try entonces it. debes So capacitar a tu you personal want to make para sure you've got an que instrument that's rugged enough for that type of tengamos el environment. sistema lo más protegido posible. Los Temperature and analizadores vibration are protegidos. certainly things you need to Entonces, consider. por ejemplo, There are instruments designed si very tú specifically for tienes, high ambient temperature algún or high tipo product de, temperature. Vibrations are something you want to kind of caja o protector, stay away from. como Generally, it's not going cabinas to o be gabinetes que pudieran good for aplicar. the Y esto va a longevity of ser any sitio instrument a that you sitio place para there. así So, garantizar la longevidad del if equipo. you've got a place where Y you've got quizá these pneumatic hammers that are kind of martillos cleaning o off equipo hidráulico o neumático, the chutes and y things, vas a that may not be the best environment ver to que place the quizá no sea instrument. el So you mejor may lugar want en to look donde at colocar putting it a little el bit farther downstream. equipo. Vas a ponerlo en alguna otra etapa del proceso And then, para que no sea afectado what's por the equipo purpose neumático of this instrument? So o you have to have a altamente purpose, ruidoso. Entonces, kind of thought se out. podrían Are alterar you going los to resultados. Así que de esta control the manera process puedes with automation? Are you going to controlar, use this for quality assurance, like y a así loadout? tener el aseguramiento de calidad. How can I use this Y information después to my también benefit? cómo utilizar esta Where can I información get my para return on tu investment? I beneficio, just keep cómo coming back proteger to tu that return on inversión. Y investment because regresamos a la that is palabra the inversión. key. La palabra inversión aquí o proteger tu inversión resulta clave. So other Y things to consider is también se debe the product considerar access. So how el do we acceso al see this y material that we want to cómo, measure? o qué aspecto Is it in tiene a el mixer? producto y en Is dónde se it encuentra. in ¿Está en la a mezcladora o es transition? una transición Is it de in una a fase a la drag conveyor? siguiente o en algún tipo de All these things are going to come into transportador? play when deciding what type of Entonces hay instrument que to choose. determinar el área There's o las essentially áreas two donde different podríamos types. There's colocar what they los call a non-contact analizadores. Hay instrument, algunos which you instrumentos would que think no of entran as en going over contacto, like a que conveyor pueden estar belt. sobre una banda So the transportadora, instrument's kind of y hovering above algunos the pueden estar material. por encima And then you have a del material, contact pero instrument hay where the también material is aquellos que actually tienen making contacto. contact with Estos son the end of los the que instrument. tienen So a non-contact esta instrument you would typically consideración. use like in a y mixer podría ser en una application mezcladora, por ejemplo, or a conveyor o belt, sobre transportadores. something that Este debe de you can't really get conllevar into, un análisis previo where the contact instrument would be y more ver of like a pipe, si el a material de transition. contacto So this podría is a, ser, digamos, here's an pieza de example of a tubería, algún tipo contact de instrument in a conducto. transition. So the Así que material's flowing vamos down, a ver diferentes and ejemplos. Aquí below here tenemos is el actually a dispositivo y sampler, aquí tenemos which you el need to consider toma de also is how muestras. am I going to sample that material so that I can así validate this poder instrument is matching validar what my laboratory is que saying the lo que dice el material is. laboratorio concuerda con lo que So estoy you viendo wanna en planta. If at all possibility, you Y want to try to mount that podrías sampling device after the colocar instrument esta so it can segunda actually pieza, digamos see que esta imagen la the dividimos material en dos. before La you parte collect it inferior and then es take donde it se to the toman las lab. muestras, así que esta podría ir un poco más adelante en el proceso. Entonces, así seguir con esta corroboración de So as I datos. mentioned, you También need to les think había about mencionado what kind of technology que you want to use. necesitan So determinar qué there's, tipo de I'm going to tecnología categorize the van a technology into kind of utilizar, y two puedo forms. dividir la It gets a little tecnología bit more de complex dos than that, but formas. Es más complejo que esto, pero I think it, podríamos resumirlo así. for the most part, En la breaks it mayoría de into los casos, okay podríamos and desglosarlo better, en much better stuff. lo que está bien So y you lo have que your es filter-based mejor. Tienes instruments, instrumentos con which filtros, is a much older son tecnologías technology, mucho más antiguas, probably been around since the desde 80s. los I know 80s, we, quizá, we used it back in the dado que 80s. desde esa época ya los And then you have your utilizábamos, full y luego spectrum tienes instrument instrumentos de amplio espectro that's going to measure que van a a full spectral range of un light, rango not just very completo, specific no
measuring puntos de points. medición There's definitely exactos o cost precisos, differences in y these hay instruments. diferencias Filter instruments significativas are en cuanto al costo se maybe refiere. 1/3 of the Una price, tercera half the parte price of a del full precio o la spectrum mitad del instrument, precio but si there's a lot fuera of advantages los que llamamos to moving full to the full spectrum spectrum o versus espectro completo. a filter Y instrument, and este I'll sistema discuss de that filtro later. es algo que también puede How many llevarnos a measuring una points do discusión you want mucho to más measure? completa. So are you going to Así want to que ustedes measure deben determinar just qué van a medir. one point in the punto del process, or are you proceso, going to measure o quizá multiple necesitan points? hacer That's una a good thing medición to think múltiple. about. Por ende, What does that necesitan future look ver like? Because cuál that's es going el to help you kind aspecto of pick que out tendrá what kind el of system filtro you want y el to sistema use. del cual van a You have echar mano. a couple of Y choices. hay There's a varias fiber optic systems opciones, por where you'll ejemplo, have con fibra multiple fiber óptica, optics running y out to each measuring esta point, fibra óptica puede estar and a conectado de central punto a punto NIR con un multiplexing multiplex system, or you can NIR have individual o sensors at centros each individuales que measuring estén por location separado that are midiendo all bringing diferentes that puntos y information te back van a over dar la información Ethernet. por Ethernet. Bien, solamente para darles una idea en caso de que no estén familiarizados con esto, así es como se vería un instrumento de filtrado. Tenemos la luz que viene de una luz de halógeno de una lámpara y va a pasar a través de un filtro bastante discreto, y esta rueda de filtro tiene a lo mejor de 6 a 11 diferentes filtros dentro de él. Esta luz entonces se refleja a la muestra y un poco de esa luz va a ser absorbida, otra se va a reflejar y los detectores van a medirlo, van a medir esta reflexión. Por supuesto, si nosotros nos vamos al principio, si nosotros medimos la referencia antes de medir las muestras, vamos a saber cuánta luz está entrando a las muestras, y de esta forma podemos eliminar o restar qué es lo que se está observando, y ahí sabremos cuál es la absorción. En esta gráfica aquí estamos mostrando estos puntos que representan estos filtros, y esta es la información que estamos obteniendo del instrumento de filtrado en estos 6 puntos de datos. Ahora, si nosotros vemos a los sistemas de diodos, en estos tipos de sistemas estamos reflejando la luz de nuevo como una luz de halógeno, y esta luz va a entrar a un detector en donde va a entrar a una red, y esta red va a distribuir la luz en diferentes longitudes de onda, y la luz se va a proyectar en unos detectores de diodos en donde cada uno de ellos va a representar un punto de datos distinto. Entonces, lo que vamos a obtener al final es esta gráfica completa. Y bueno, me han preguntado que cuáles son las ventajas de medir entonces estos puntos de datos en comparación con el espectro total. Bueno, el instrumento de filtrado sí puede medir humedad y proteína, sí, pero también hay muchísimas otras cosas que entran en la influencia, como por ejemplo los granos, ¿no? Que cambian cada año. A lo mejor tenemos diferentes condiciones de crecimiento, a lo mejor nuevas variaciones en las cosechas que se están introduciendo. Entonces, ¿cómo lo puedo detectar? Porque al final de cuentas va a medir mis mediciones. Entonces, con este instrumento basado en filtro, básicamente lo que tenemos que hacer es que toda vez que algo cambia y que se pueda verificar, vamos a tomar una muestra, vamos a medirlas en el laboratorio y después vamos a ajustar el instrumento, ¿no? Porque, digamos, estos cambios son completamente a ciegas. Pero, utilizando un instrumento de espectro total, podemos ver estos cambios, y si nosotros adaptamos estos cambios a su modelo cinemétrico, vamos a poder reconocerlos y vamos a poder continuar, y van a obtener estos resultados correctos. Entonces, esta es una mucha mejor forma para poder medir esto. Lo hemos visto en diferentes industrias, con granos, etcétera, y con cosas así, ¿no? Donde los materiales cambian bastante seguido. Entonces, bueno, como les mencioné, bueno, hay un par de
a lo mejor ideas distintas o escuelas diferentes en cómo podemos medir estos distintos puntos con la tecnología NIR. Tenemos los instrumentos de fibra óptica y tenemos también los instrumentos con Ethernet. Así le digo yo, como instrumentos basados en Ethernet, pero básicamente los de fibra óptica indican que, bueno, tenemos diferentes fibras que van a través de toda la planta y estos regresan, retroalimentan en un espectrómetro, básicamente. Este espectrómetro va a dar estas diferentes medidas, ¿no? Por decir, vamos a decir, ok, esta medida tiene punto 1 y luego va a ir a punto 2 y luego al punto 3 y luego va a regresar. Y esto va a ir y venir, ¿no? Va a ser una retroalimentación. Entonces, hay algunas lagunas en los datos porque puede medir algunos y luego no otros. Y después también nosotros tenemos el potencial para obtener un valor de un solo punto, ¿no? Entonces el espectrómetro, si el espectrómetro no está funcionando, no solamente van a dejar de medir uno, sino todos los puntos. Pero con el sistema basado en Ethernet, ustedes tienen un poquito más de costo, ¿no? Hay un costo mucho más alto, pero el costo de instalación es mucho menor. Ya saben, este costo, las fibras realmente, con el costo de la fibra pueden quedar básicamente iguales. Tenemos, si por ejemplo tenemos sistemas de redundancia, si un sistema no está operando, no van a perder todos los datos, digamos. Esto es como funciona este sistema de red, donde tenemos diferentes centros aquí, los cuales están midiendo distintos puntos durante el proceso y estos datos están siendo retroalimentados a un servidor o a una otra computadora, donde estas métricas y este software está. Y bueno, aquí vamos a un sistema de escala de PLC o su HMI, ¿no? en su sala de control. Y los datos se pueden almacenar para un uso posterior. Bien, si ustedes están pensando en un instrumento de procesamiento, entonces tenemos que ver una visión de lo que van a querer hacer en caso de que ustedes tengan una discusión con el proveedor con el que van a trabajar. Entonces vamos a pensar sobre cuáles son los propósitos de este proceso, ¿no? Cómo nos vamos a beneficiar, cómo se ve este éxito y cómo vamos a medir este éxito. A lo mejor en una escala de tiempo. Creo que los criterios de éxito probablemente es una de las principales cuestiones en las cuales nos tendremos que enfocar. Muchas personas del lado del proceso a lo mejor no saben muy bien qué es lo que sucede en el laboratorio y cómo funciona. Entonces creo que siempre es muy benéfico involucrar al laboratorio dentro de estas discusiones porque, digamos, van a entender la tecnología y cómo funciona y cómo, y a final de cuentas van a ser los responsables de ese instrumento, de operar ese instrumento. Entonces, entre más pronto lo traigamos al proceso, ellos se van a sentir como, bueno, pues van a formar parte del proceso de toma de decisiones y se va a hacer mucho más sencillo hacer esta transición. Entonces, también hay que verlo con la estrategia de validación para identificar qué tanto tenemos que hacer las muestras, cuál es el sistema de referencias. Muchas veces utilizamos a lo mejor la química, a lo mejor la medición es química en relación con la tecnología NIR, pero muchas veces prefieren utilizar a lo mejor aparatos que ya conocen, se sienten muy seguros haciendo estas lecturas, entonces es un poco complicado después hacer estos cambios. Bien, así que muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, creo que podemos hacerlo. Muchas gracias, Brian. Gracias. Mario. Felicitemos a Brian por la presentación. Algunas preguntas. Preguntas para Brian relacionadas con el NIR. ¿Todo claro? Si tienen alguna pregunta, muchachos, vamos a poner toda la presentación en nuestro canal de YouTube desde OMG International. También estaremos en el stand 301 a partir del día de mañana. Brian estará ahí para contestar todas las preguntas. Vamos a tener los diferentes tipos de NIR que él estuvo haciendo aquí en su presentación. Si pueden traer sus muestras, con gusto las podemos analizar para que se familiaricen más con la tecnología NIR y le puedan sacar el mejor provecho si es que deciden en un momento utilizarla en su empresa. Muchas gracias por su atención.
Gracias, Brian. Thank you. Gracias, Mario.